para participar en este foro. Soy representante del Ministerio de Cultura, del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, exactamente de la Dirección de Paisaje Cultural. Hoy día nosotros como invitados vamos a tratar básicamente el tema de la gestión cultural basada en lo que es como un medio articulador para el desarrollo sostenible del territorio. Ya nosotros, como anteriormente hemos podido participar quizás en algunos otros foros o eventos, básicamente interpretar un poco lo que entendemos por cultura, ¿no? Hemos trabajado la cultura desde mucho tiempo atrás, de manera institucional, como Instituto Nacional de Cultura, hasta el año 2010, que era una entidad adscrita al Ministerio de Educación. Y en ese sentido, se ha venido trabajando de pronto elementos patrimoniales muy puntuales que quizás ustedes todos estamos conociendo, como de pronto nos vienen a la cabeza sitios arqueológicos, monumentos históricos, elementos patrimoniales muy puntuales, con una legislación de protección bastante estricta, bastante rígida, con la finalidad de poder proteger y valorar y permanecer en el tiempo este gran legado cultural y acervo que tenemos, que por cierto es muy cuantioso. Desde que somos Ministerio de Cultura en el año 2010, se incorpora una nueva categoría de patrimonio cultural, es la categoría de paisaje cultural, que hoy en día vengo a mostrarles, que de alguna manera es el ejemplo más claro o más directo de lo que viene a ser la territorialización del patrimonio cultural en el país. Como Ministerio de Cultura, como mencionaba, a partir del año 2010, nos adscribimos al Plan de Desarrollo Nacional, tan conocido o más conocido como el Plan Bicentenario, ¿sí?, que fue aprobado con la Ley 054/2011 de la PCE. En él se establecen 31 políticas del Acuerdo Nacional. En él se establecen 31 políticas del Acuerdo Nacional, de las cuales solo una está dedicada a la cultura. Posteriormente, en el año 2012, con la Resolución Ministerial 380, se aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Cultura, para poder nosotros, como ya una entidad más institucionalizada en el tema de manejo y gestión de cultura, creo que es el libro. Entonces, como mencionaba, con el Plan Estratégico Sectorial, nosotros empezamos a dictar los lineamientos, ¿no?, y propósitos y objetivos para poder salvaguardar nuestro patrimonio. Mencionábamos que como cultura, la política general básicamente está basada en promover el pluralismo cultural y la inclusión social, ¿no?, teniendo básicamente como eje transversal la interculturalidad. Sabemos muy bien que vivimos en un país diverso, no solamente por temas territoriales, por temas quizás ecológicamente diversos, sino también por temas de etnias y además de grupos sociales totalmente diversos, distribuidos en todo nuestro territorio. Eso nos hace muy ricos y como cultura nos sentimos muy orgullosos de ello. El objetivo del PECEN básicamente es canalizar las políticas trazadas por el gobierno para orientar la política institucional, ¿no?, en concordancia con otros organismos internacionales que ya han venido trabajando muchos años en este tema. Nuestros objetivos del PECEN se muestran aquí en el cuadro que se encuentra a la izquierda, a su derecha, ¿no? El primer objetivo es democracia y Estado de Derecho. Dentro de ellos, la política cultural
está basada en la afirmación de la identidad nacional. Identidad nacional y multidiversa al mismo tiempo. El segundo objetivo está basada en la equidad y justicia social. En ella, nuestra principal política corresponde a la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. El tercer objetivo corresponde a la competitividad del país. En él se busca básicamente la competitividad productiva y formalización de la actividad económica. En eso nos referimos a reconocer al elemento cultural como un ente generador de desarrollo económico y al mismo tiempo sostenible. Y el último objetivo es el Estado eficiente, transparente y descentralizado. Esto se aúna a la política de afirmación de un Estado eficiente y transparente. Como mencionaba, el Perú cuenta con una enorme diversidad cultural, ¿no? Esta tiene que ser entendida y comprendida como tal desde diversas perspectivas, básicamente haciendo referencia a dos puntos muy importantes. El primero corresponde básicamente a aquel día a día de la población, aquel día a día de las comunidades, pueblos indígenas, comunitarios, nativos, a las familias lingüísticas, básicamente por la básicamente basada en la multietnia y obviamente cada uno con su lengua de origen, ¿no? Todo esto en sí forma parte de una gran riqueza cultural. ¿Por qué? Porque además de reconocerlos como una unidad territorial y además de conocerlos como una unidad cultural, podemos nosotros apreciar de manera íntegra como cultura las diversas actividades que se desarrollan en el sentido productivo, de pronto de religión. En este caso estamos hablando de alguna cosmovisión diferente a la nuestra, el tema del vestir, el tema de las artes, todas aquellas manifestaciones inmateriales que forman parte de una unidad social. Sumado a esto, también tenemos que apreciar como cultura el valor de aquellas manifestaciones que son más tangibles, ¿no? Tangibles, que van unidas de modo directo al vivir de cada una de estas comunidades. Esto básicamente está basado en un conjunto de expresiones que pueden ser de manera artística, que pueden ser de manera de arquitectura, obras de arte, la riqueza arqueológica, luego posteriormente colonial y finalmente republicana hasta nuestros días, ¿verdad? Que dan testimonio de la diacronía de esta nación. En ese sentido, nosotros como patrimonio cultural estamos intentando analizar las dos dimensiones, ¿no? La material y la inmaterial. Todas estas siempre se desarrollan de manera homogénea y al mismo tiempo sectorizada en diferentes territorios. A esos territorios nosotros los denominamos territorios culturales, ¿sí? Entendiéndonos así que el territorio no solamente es un ente aislado, no solamente es un espacio en el cual se desarrollan actividades o de pronto un territorio que tiene una riqueza natural muy vasta, que es cierto, sino también nosotros como cultura analizamos el territorio como una unidad cultural que tiene una dinámica particular en diferentes espacios y que se desarrollan todas al mismo tiempo. O sea, es una unidad el país, el Perú en sí, es un territorio sincrónico. Todas estas manifestaciones, como ya mencioné, que son necesariamente sociales, ya debido a que básicamente el motor que impulsa todas estas dinámicas es básicamente humano, debería, desde nuestro sector, convertirse en uno de los componentes que son fundamento para un desarrollo sostenible del país. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, respetando las diferentes idiosincrasias de estos grupos sociales,
o de estos compatriotas nuestros pueden, además de reconocer este tema, nosotros podríamos potenciar algunas de las actividades productivas que ellos realizan, manifestaciones artísticas que ellos realizan, respetar la idiosincrasia religiosa, de credo, de fe que estos practican. De pronto, armonizar y crear sinergias entre el ente ejecutivo, que somos nosotros, y las comunidades con sus propias ideologías, podríamos llegar a un punto de equilibrio, de acuerdo, o como mencionaba, una muy buena sinergia para poder mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. En ese sentido, la cultura se ha incorporado dentro de los procesos de planeamiento estratégico del territorio, donde el reconocimiento de la protección y defensa del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, así como el reconocimiento y la promoción a la pluralidad étnica, cumple en la generación de políticas y programas regionales que respeten y potencialicen esta dinámica cultural. Nosotros como Ministerio de Cultura queremos, como mencionaba, apostar por un desarrollo obviamente económico, productivo, sostenido, porque va a la par con las diferentes actividades culturales que ya se han desarrollado en esos territorios durante décadas, durante siglos y más. El reconocimiento de la categoría paisaje cultural como oportunidad de planificación o adecuación territorial. Con el Decreto Supremo número 002 del año 2011 se da potestad a la Dirección de Paisaje Cultural de que pueda declarar patrimonio cultural en la categoría de paisaje cultural. Diremos, ¿qué es un paisaje cultural? De pronto es una categoría muy nueva para muchos de nosotros. El paisaje cultural no es más que la obra conjunta, la manifestación de la obra conjunta y armonizada entre el hombre y su medio. Ese es el concepto más sencillo que se puede dar a esta nueva categoría, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido ha sido un conjunto de actividades que se han desarrollado en estas poblaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Y que se han desarrollado de manera sostenible o sustentable, sin dañar o afectar o impactar en demasía su propio espacio de vida, que es su territorio, y dejando en ellas manifestaciones diversas para poder dar de alguna manera evidencia de su población o de su estadio en ese lugar. Estas dinámicas territoriales han sido evaluadas basándose en esos tres elementos, que son la continuidad cultural, significa que hemos sido asentamiento de poblaciones en un periodo determinado de tiempo y así consecutivamente hasta nuestros días. La conectividad básicamente basada en la articulación tanto de territorios como también articulación de diferentes culturas. Así también la singularidad basada en la originalidad y también como representatividad. Representatividad es porque probablemente en muchos territorios encontremos lo mismo. Si algún día hacemos turismo en Ayacucho, o hacemos turismo en Huancavelica o en alguna parte de la región o de la Sierra Sur de nuestro país, quizás nos daremos cuenta que existen actividades muy parecidas y muy comunes, ¿no? Muy familiares. Sin embargo, hay algunos espacios donde la actividad se ha mantenido de forma original en el tiempo, desde épocas prehispánicas, y se mantiene incluso hoy en día hasta nuestros días. Esa parte es un territorio, o es el territorio más representativo de alguna actividad productiva, de alguna actividad de pronto asociativa. Y llamamos asociativa a aquellas que tienen una carga religiosa o mítica muy fuerte, ligada a tiempos ancestrales.
Nosotros hacemos el análisis de paisaje cultural basadas en los temas que se encuentran dentro del círculo en gris. Bien, por ejemplo, las organizaciones sociales nos referimos a cómo la población, las comunidades o las poblaciones se han ido articulando, se han ido promoviendo en sí mismas para poder generar una actividad que sea armonizada entre ellos y que no genere conflictos. Esas son las organizaciones sociales. Geodinámicas internas y externas, entre otras que son básicamente ligados a la propia geomorfología del territorio. Las prácticas culturales muy evidentes, que es un tema netamente inmaterial. En unos casos también es un tema material, cuando por ejemplo nos referimos a temas de tecnología agrícola, ancestral por ejemplo, ¿no? Como el tema del desarrollo de canales, ¿no? De terracerías en zonas con una pendiente muy abrupta que nos permite generar una agricultura muy buena. La distribución de flora y fauna, que es la riqueza biológica que existe propiamente en ese territorio, que es indiscutible, y así también los proyectos que han permitido, incluso antes de la creación de nuestra dirección, o de la Dirección de Paisaje Cultural, incluso antes de la creación de la categoría de paisaje cultural, ¿no? Que vienen ejecutando en pro del desarrollo económico y sustentable de ese espacio. Luego de esta introducción sobre lo que es paisaje cultural, nosotros como dirección y como Ministerio de Cultura trabajamos en 3 categorías que son basadas en la legislación de la UNESCO para el tratamiento de esta categoría, ¿no? La Dirección de Paisaje Cultural, es más, se crea a partir de una solicitud de la UNESCO de que se pueda manejar estos espacios como entes articulados. Una categoría de estas es el paisaje diseñado. Básicamente, como se muestra en la fotografía, viene a ser la evidencia de lo que en alguna vez, o incluso hoy en día, fue una construcción estética reconocida, con un determinado valor, con fines básicamente de goce. Otra categoría de paisaje cultural es el paisaje asociativo. Es básicamente ligada a los elementos naturales, como por ejemplo el bosque de rocas que vemos allí, la cual tiene una alta carga asociativa. No se aprecia en la fotografía, pero si nos acercáramos un poquito más, vemos que hay unas cruces arriba de ella. Probablemente esta gran montaña tuvo una carga, por así decirlo, religiosa, muy alta en tiempos prehispánicos. Cuando viene la colonia, bajo el conocimiento de esto, se intentan imponer legados más cristianos en estos mismos espacios. Es así que en muchos sitios vamos a encontrar cruces sobre cerros, cruces sobre rocas, cruces al lado de fuentes de agua, etc. Este paisaje asociativo básicamente expresa la asociación entre la actividad humana, la cosmovisión humana y el medio natural. Y luego tenemos, por último, los paisajes orgánicamente evolutivos. El paisaje evolutivo es una categoría que refleja el proceso de una sociedad en un determinado territorio. De aquí se desprenden 2 subcategorías: el paisaje relicto, que es básicamente el proceso de ocupación que en algún momento se detuvo por alguna razón en el tiempo y quedó allí, no continuó y se mantiene, por ejemplo, como este lado, que son andenerías que se encuentran en la zona de Moquegua, que son básicamente relictos, quedan como un complejo arqueológico, como un sitio arqueológico. Pero también tenemos estos, que seguramente son más familiares para nosotros, que son los paisajes vivos. Los paisajes vivos muestran básicamente la adaptación humana a las diferentes limitaciones que nos proporciona la naturaleza, que nos proporciona el medio para poder desarrollar. Eso tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque se ha podido subsistir en medios muy agrestes.
o incluso no necesariamente tan agrestes, ¿no? Hay, por ejemplo, actividad productiva en la costa es muy buena. Lo que se resalta aquí en un paisaje es que es una actividad que no sucedió hace 10 o 20 o 30 o 50 años atrás, sino estamos hablando de actividades que se han generado con muchos siglos, ¿no?, de anticipación, y que aún hasta hoy están vigentes y siguen desarrollándose. Esta parte la voy a pasar un poco más rápida. Es básicamente la catalogación de los paisajes culturales. La finalidad de la catalogación es poder seleccionar áreas que reúnan estas condiciones que ya mencioné anteriormente. Estas configuran áreas de paisaje cultural. ¿Con qué fin? Con el fin de poder reconocerla como un patrimonio cultural y también para gestionar el patrimonio, conservación, protección y puesta en uso social. Decimos puesta en uso social porque esperamos que sea un elemento de apropiación social donde la misma sociedad sea quien reconozca el valor que tienen estos espacios y puedan mantenerlos, ¿no? Puedan mantenerlos en el tiempo. Para desarrollar la catalogación se dividió el país, tal como se indica el mapa allí, en macro regiones: norte, centro, centro-sur, donde se encuentra Ica, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, y la zona sur, donde está Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. La información que se hizo, que se evaluó básicamente en gabinete en una primera etapa, manejó una escala de 250.000. Entonces es un área que son zonas en realidad aproximadas, ¿no?, con una precisión relativa baja, pero que nos puede dar una idea de cuánto de este territorio que nosotros denominamos paisaje cultural podría existir en el país, ¿no? Esto pasa por un proceso metodológico que tiene 3 etapas: la identificación propiamente, etapa de gabinete; la delimitación, que es un trabajo que se hace también en gabinete con una validación en campo; y finalmente la caracterización para determinar la tipología de paisaje. La etapa de identificación básicamente viene a ser por la valoración de los elementos patrimoniales que se encuentran dentro. Entonces, de aquí salen 2 puntos. Perdón. A su mano izquierda, el mapa de concentración de patrimonio cultural, que involucra patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, así como el valor antropológico. Cuando nos referimos al valor antropológico, estamos mencionando lo que es la valoración del uso y manejo del espacio, con las variables que se encuentran allí, así como un segundo proceso que viene a ser la concentración del patrimonio natural. La concentración del patrimonio natural está dado básicamente por las áreas naturales protegidas por el Estado, también las que son priorizadas por los gobiernos regionales, ¿no?, prioritarias para la conservación, y algunas otras áreas de una restricción o de un conocimiento más local, que tienen alta importancia ecológica. Y dentro de las variables antropológicas vemos el tema, por ejemplo, de la básicamente producción, tanto agrícola como pecuaria. Allí podemos determinar superficies de autoconsumo, algunas superficies que son utilizadas para ya un tratamiento más comercial, como la venta, superficie agrícola bajo riego y de secano, así como el conteo de cabezas de camélidos como llamas, alpacas, vicuñas, superficie de pastos manejados, entre otros. Una vez que se hace un análisis de toda la información que se encuentra dentro de este territorio, nos resulta un mapa del valor patrimonial según el uso y manejo del espacio agropecuario. Cuando juntamos las 3 variables, nos da por resultado, vía el procesamiento se hace con elementos del sistema de información geográfica y con data que ha sido generada por las entidades competentes, claro está. Y nos resulta el mapa que ustedes están observando aquí. Por ejemplo, este es un modelo para la macrorregión sur. La macrorregión sur tiene un alto valor, todo lo que se encuentra en marrón y casi amarillo. Son aquellas zonas que tienen alto valor pecuario.
ojalá puedan distinguir, las zonas que se encuentran en verde en diferentes tonalidades son aquellas que tienen alto valor productivo, agrícola. Posteriormente, dentro de las variables antropológicas, se hace una diferenciación entre el tipo de tecnología productiva que se emplea y la tecnología de ocupación del territorio. Dentro de la tecnología productiva son todas aquellas manifestaciones de tecnología agrícola prehispánica que